Nosotros estamos desarrollando una vacuna que pueda ser producida en Argentina. Estamos trabajando desde la UNSAM y con el laboratorio Casará en una vacuna contra SARS-CoV-2 y pensando para las necesidades actuales en este contexto de pandemia, pospandemia, estamos trabajando en el desarrollo de una vacuna que sirva para refuerzo. Es una vacuna que utiliza proteínas recombinantes, un pedacito purificado hecho en la planta del SARS-CoV-2 y es un prototipo de vacuna, plataforma de vacuna parecida, por ejemplo, a la de hepatitis B, a la de HPV, que es muy segura, muy conocida la aplicación en bebés, en embarazadas. Y además otra ventaja de este tipo de plataformas es que se puede guardar en heladera. Ya sabemos la estabilidad y dura un año, es estable la fórmula en la heladera. Entonces, en base a ese objetivo que es desarrollar una vacuna que sirva para los refuerzos que se necesitan, se pueden necesitar, sobre todo en ocasiones como está pasando ahora, de que las nuevas variantes que circulan escapan de la respuesta inmune de las vacunas que nos estamos dando actualmente. Entonces nosotros nos estamos preparando, desarrollando un prototipo de vacuna que sirva para los refuerzos y que además se pueda adaptar al cambio de variante si apareciera una que escape totalmente, por ejemplo, a las variantes que aparecen. Para eso nosotros hicimos ensayos preclínicos y lo interesante y lo que vamos a contar hoy y lo que vamos a divulgar es que es la primera vez que se prueba en humanos un desarrollo de una vacuna profiláctica contra una enfermedad infecciosa desarrollada en Argentina. Y lo que nosotros hicimos fue, entonces, evaluar en 80 voluntarios, esto lo hicieron los investigadores médicos, el doctor Gerino, que es el investigador principal, se evaluó en 80 voluntarios que habían sido previamente vacunados, cómo era la respuesta inmune antes y después de recibir la vacuna de refuerzo, que es la vacuna que desarrollamos. Y lo que se vio, los resultados lo que demostraron es que se inducían estos voluntarios, independientemente de la plataforma, porque en Argentina se dieron muchísimos tipos de vacunas, a diferencia de otras regiones. Se dio vacuna de adeno, se dio vacuna inactivada. Lo que se vio es que aumenta los anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos que impiden que el virus ingrese a la célula, es una forma de medirlo, son los anticuerpos que neutralizan al virus, es decir, que impiden que ese virus entre. Probamos 2 dosis de vacuna en este ensayo, en humanos. Una dosis intermedia y una dosis más alta. La dosis intermedia, los anticuerpos contra la variante ancestral, gamma y omicron, que es muy interesante porque es lo que está circulando actualmente, aumentaron 15 veces y con la dosis más alta 30 veces. Y son resultados muy, muy buenos y muy alentadores porque son parecidos a vacunas que ya se están usando de refuerzo con cambio de variante también recombinante y hasta nos dieron resultados más altos que esas vacunas. Es la primera vez que se hace en Argentina o que se llega a una etapa como esta de terminar con un ensayo clínico de fase 1 de una vacuna completamente diseñada en Argentina para prevenir enfermedades infecciosas y de transmisión, respiratorias en particular. Y la verdad que es el esfuerzo de muchos grupos y muchos equipos de trabajo con mucho expertise en distintas áreas, todos alineados en un mismo proyecto que no había llegado nunca hasta esta instancia. Estos resultados que te estoy contando los presentamos en el Congreso de la SADI, acá en Argentina, y hace poco también en el Mundial de Vacunas en Barcelona. Y bueno, fue muy interesante porque pudimos, además de lo que venimos leyendo de los trabajos de otros, ahí pudimos mostrar nuestros resultados y sobre todo en el de Barcelona comparar también cómo están trabajando otros grupos con vacuna de refuerzo. La verdad que nuestros resultados son comparables a los resultados que están obteniendo otras vacunas que se están desarrollando en el mundo. La empresa Casará, que es una empresa pyme tecnológica en el sector de la salud, tiene experiencia en biotecnología desde hace más de 30 años, arrancó en 1990 los primeros grupos de trabajo
y a lo largo de tanto tiempo se fueron desarrollando distintas capacidades que permitieron que en este proyecto se pudiera desarrollar muy rápido una vacuna con esta tecnología. Nuestra industria es una industria de las más reguladas y con sentido, porque uno tiene que, digamos, asegurarse que el producto que llega a utilizarse en humanos sea completamente seguro, además de eficaz, que lleva muchísimo tiempo esa etapa. O sea, nosotros en ese primer año de interacción pudimos lograr la producción de 3 antígenos o lo que serían 3 vacunas, una contra Wuhan, otra contra Gamma, otra contra Delta. En el término de un año se desarrolló toda la plataforma tecnológica y se hicieron comenzaron todos los estudios de estabilidad, pero después las fases clínicas y las fases preclínicas de seguridad en animales llevan incluso más de un año, que es donde estamos ahora. Ahora completamos esta etapa de fase 1 y ahora viene la fase 2-3. Y toda esa etapa está llevando casi un año y medio, más tiempo que el desarrollo tecnológico. El proyecto se inició porque el Ministerio de Ciencia hizo un llamado que se llamaba Ideas Proyecto para COVID. Nosotras nos presentamos a ese proyecto, tuvimos una financiación para trabajar un año en el desarrollo de un prototipo. Y ahí es donde el mismo ministerio y la agencia nos ponen en contacto cuando ya teníamos el desarrollo del prototipo con quién tenía la capacidad, y hablamos con diferentes empresas y empezamos a colaborar con la empresa Casara. A partir de que ellos hacen la vacuna ya con buenas prácticas de manufactura fuera de nuestra mesada, obtuvimos también un nuevo financiamiento para hacer todos los estudios preclínicos que se hace ya con la vacuna producida en la planta, con todo lo que hay que hacer. Y a partir de eso, con todos esos datos, pudimos empezar la fase 1. Y la fase 1 fue financiada por el laboratorio Casara, que es los resultados que estamos contando hoy, ¿no? La fase 1 en humanos sí fue financiada, o sea que todo el financiamiento hasta ahora es público-privado en casi todas las partes, ¿no? Sí, el Estado dio el puntapié inicial convocando y financiando al grupo de UNSAN CONICET para diseñar la vacuna. Y después, cuando ya estaba diseñada, ahí entró el aporte de la empresa en poder hacer que ese diseño se pudiera industrializar y producir en condiciones GMP. Y bueno, todo el paquete de desarrollo tecnológico y farmacéutico para convertir ese diseño en un medicamento, en una vacuna. Y después la empresa lo que aportó fue toda la inversión, además en el desarrollo tecnológico, en completar la fase 1, que fue una fase 1, normalmente las fases 1 son de seguridad en una cantidad más acotada de pacientes, y acá hicimos una fase 1 más extendida para poder también evaluar inmunogenicidad, o sea, tener una idea de la eficacia de la vacuna, y son los resultados que se están difundiendo ahora, que demuestran no solo que es segura, sino que además es muy inmunogénica, es muy eficaz. Si miro para atrás y trato de comparar cómo fue, cómo nosotras trabajábamos en el 2020 y qué es lo que cambió a partir de la experiencia que tuvimos en el desarrollo de este proyecto, bueno, creo que es impresionante en el sentido de que hemos adquirido no solo capacidades, sino también vínculos y redes y gente que no conocíamos, que eso creo que es fundamental para, si hubiera, ojalá que no pase, ¿no? Pero si tuviéramos que otra vez enfrentar una situación similar, lo podríamos hacer bastante más rápido que lo que lo hicimos hasta ahora. Primero por el conocimiento de redes, saber quiénes saben trabajar en eso, quiénes, que la verdad que en el 2020 nosotras éramos más investigadoras de un laboratorio, trabajábamos en vacunas, desarrollo de ayudantes, teníamos relación con empresas, pero no teníamos tanta relación tanto con la capacidad industrial, o que es lo que tuvimos que averiguar al principio hasta que los conocimos a ellos, y también con los investigadores clínicos, con los hospitales, con la parte regulatoria, con expertos en la parte regulatoria que también dio la empresa. O sea, hay todo un mundo que es después de la mesada, que es una parte mucho más grande de lo que uno imagina hasta ese momento, de lo que es un desarrollo. Siempre se piensa del científico como que es el héroe de todo, y la verdad que es un porcentaje mucho más chico de un camino gigante hasta llegar al producto, ¿no? Entonces, todo eso creo que espero que lo podamos capitalizar de una forma
y para nuevos proyectos hacerlos más rápidos y más eficientes también, ¿no? Las vacunas que hasta ahora nos dimos en la primera etapa de la pandemia son vacunas con una tecnología muy innovadora, que son muy potentes, muy inmunogénicas. No se habían usado hasta ahora en forma masiva, son las vacunas de vectores virales o de RNA, que digamos, pudieron resolver un problema muy importante en una etapa muy crítica de emergencia sanitaria, que por no ser tecnologías tan, digamos, difundidas, no había capacidad instalada fuera de los países centrales, entonces la mayoría de los países estábamos dependiendo de ese suministro, de esas capacidades, pero en esta etapa donde hay, digamos, necesario un refuerzo de vacunas, ya esas tecnologías no son, digamos, tan necesarias, porque uno lo que necesita es reforzar el sistema inmunológico, volver a levantar anticuerpos, pero no necesita tanta potencia inmunológica. Y estas vacunas de refuerzo de proteínas recombinantes permiten pensar en vacunas, digamos, seguras y resolver el problema de equidad en vacunas. A nivel regional, durante la pandemia hubo varias iniciativas de varios países. Algunos avanzaron muy rápidamente, como Cuba, que pudo lograr una vacuna en el, digamos, tiempo de la pandemia. Y después otros países de la región comenzaron con algunos desarrollos, pero no avanzaron tanto. Así que si lo miramos regionalmente, es uno de los pocos proyectos que avanzó hasta esta etapa. Y lo interesante es que lo hicimos con una variante que fue la que circuló fuertemente acá en la región. O sea que es una vacuna que está pensada, o que la tecnología permite tener una vacuna para la necesidad de la región. Y bueno, estamos en conversaciones con algunos países de la región para poder cooperar y aunar esfuerzos para poder expandir esta plataforma, que no sea solo una vacuna nacional argentina, sino que sea una vacuna regional, complementando esfuerzos de otras áreas y capacidades tecnológicas, capacidades de producción y demás. Aunque nosotros tenemos capacidad propia para abastecer la necesidad argentina, está bueno armar esa red, porque en el caso de una nueva pandemia global, necesitamos tener autonomía y soberanía para una solución que ya no sea solamente para Argentina, sino que sea para toda la región. La tecnología de esta vacuna, que es una tecnología de proteína recombinante o subunidad proteica también le llaman, es una tecnología que se utiliza hace mucho tiempo por la industria farmacéutica para producir medicamentos biotecnológicos, y está muy digamos, difundida a nivel mundial. No tanto para producir vacunas, pero sí para producir medicamentos. Es una tecnología donde los países tienen, digamos, conocimiento sobre el dominio de esta tecnología. Argentina tiene, además de la empresa Casará, hay 2 empresas más que producen ese tipo de medicamentos con esta tecnología, y después en la región también hay empresas en Brasil y en México. Y es una tecnología que, digamos, en la planta que ya tenemos instalada permite producir 5 millones de antígeno de vacuna por mes, pero que si fuera necesario ampliar y aumentar capacidad, es una tecnología que permite rápidamente escalarse o, digamos, aprovechar capacidades de otras empresas que ya manejan esa tecnología. Así que es una tecnología que lo que permite es generar lo que faltó en la primera etapa de la pandemia, que es equidad en vacunas. Es digamos, una tecnología muy interesante porque es segura, digamos, tiene una capacidad de producción muy alta y puede ser dominada o puede ser producida por muchos países digamos, del resto del mundo. El proyecto no solo tiene ese impacto de hacer, digamos, demostrar la validez de los desarrollos y la capacidad de desarrollo científico-tecnológica argentina en el campo de la salud, sino que además tiene un impacto
o podría tener un impacto muy grande económicamente, porque Argentina en esta pandemia gastó $1.000 millones en comprar vacunas importadas, y este proyecto podría, o una vacuna argentina como esta, podría evitar, digamos, utilizar escasos dólares de la reserva en comprar vacunas al exterior, sino poder adquirirlas en pesos en Argentina, y no solo eso, sino poder exportar y generar divisas que son tan necesarias. Además de lo económico, creo que todos recordamos lo que pasó en la pandemia, que obviamente, como se esperaba, los productores de vacunas del mundo primero dieron las vacunas a los lugares donde ellos estaban. Es así el capitalismo y la distribución de vacunas. Nosotros tuvimos que esperar que nos lleguen las vacunas de otros lados. Entonces, tener una plataforma propia para la región creo que es muy importante, porque si hubiera otra pandemia, o en el caso de que las variantes que circulen en esta región no sean las mismas que están circulando en otros, seguramente los desarrolladores de vacunas del norte van a producir la variante que sirva para el norte y no para nuestra región. Entonces también es importante trabajar de alguna manera con los problemas o con las necesidades de nuestra región, y si nosotros lo podemos hacer y desarrollar desde acá, nos aseguramos eso. Este tipo de proyectos tienen que ser mirados como estratégicos a largo plazo desde diferentes puntos de vista del Estado Nacional, diferentes, tanto el Ministerio de Salud, siempre digo, producción, ciencia, no solo desde el punto de vista de ciencia y tecnología, sino que si miramos para atrás, se gastaron $1.000 millones en las vacunas que compramos, que por suerte las tuvimos y que es lo que nos salvó la vida. Pero mirando para adelante, si uno puede prever y pensar en las compras y cuáles son los recursos que se invierten en diferentes cuestiones del país, para mí este proyecto tiene que empezar a demostrar que es efectivo y terminar con que se use justamente en nuestro país o la región. Para nosotros, no, como investigadores, no es solo un proyecto que nos interesa que quede como testigo de que podemos hacer un ensayo clínico. Va a terminar realmente siendo exitoso para nosotros si la vacuna además se usa, se aplica y se vende en nuestra región, en nuestro país sobre todo. O sea, este tipo de proyectos tendría que ser estratégico, independientemente además de los cambios políticos, ¿no? Los resultados de la fase 1 indicaron que la vacuna es segura y muy inmunogénica. Aumentaron los anticuerpos neutralizantes 30 veces en individuos previamente vacunados con otras vacunas. Y ahora esperamos que en la fase 2-3, que es una fase ampliada de más individuos, pero que además agregamos otro prototipo que es bivalente, veamos este mismo aumento, y además es posible que además veamos respuesta contra más variantes que las que ya habíamos visto por incluir este nuevo antígeno en la vacuna. Hay que probarlo, puede ser que sí, o puede ser que la monovalente dé igual que la bivalente, pero bueno, es otra pregunta más a resolver.